Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, miércoles 6 de agosto. Estamos en la serie Renuévame. Hoy es el día 10 y este devocional se titula Pecador desde la tumba. Estamos estudiando una oración muy profunda, una oración en donde el rey David, el salmista, derrama su corazón delante de Dios en arrepentimiento y confesión porque ha sido confrontado con su pecado y ha abierto los ojos a su pecado y ha visto lo que hay dentro de sí mismo. Y esta es la invitación para todos, que hagamos lo mismo, mis amados hermanos, que también nos dejemos ser confrontados por nuestro pecado, que miremos nuestro corazón, que nos examinemos a nosotros mismos, que dejemos que Dios nos examine y nos demos cuenta de que adentro de nosotros hay cosas que no son bellas, que son corrupción, que son pecado, y vamos a admitirlo, todos tenemos algo adentro que no es bello. Todos somos pecadores, es parte de la naturaleza humana. Y si queremos que Dios nos renueve, que ese es el propósito a fin de cuentas, que Dios nos renueve, que Dios nos haga nuevos, que Dios nos perdone, que Dios nos restaure, que Dios nos limpie. Si queremos eso, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, admitirlo, venir a Él y decirle, Señor, soy pecador, renuévame. Y el día de hoy, el rey David continúa en esa oración de aceptación de su culpa, de su pecado. Y hoy va a decir unas cosas muy interesantes. Va a decir que es pecado desde su nacimiento. Es interesante que diga esto el rey David, porque hasta este punto el rey David ha sido un ejemplo de hijo de Dios, de creyente, de hombre de fe. Mató a Goliat, ¿se acuerdan? El rey David mató a Goliat. El rey David tocó para el rey Saúl, era aclamado por el pueblo, era un hombre que componía salmos ya, seguramente desde joven. Se convirtió en un soldado del rey Saúl y Dios lo bendecía. Y luego el rey Saúl le tuvo envidia y lo estuvo persiguiendo y David tuvo que andar huyendo en peligro y aún así seguía siendo fiel a Dios. Tuvo en su poder al rey Saúl para matarlo, para vengarse de él. Imagínate, tienes en tus manos al que te quiere matar, pues qué es lo menos que haría cualquier ser humano? Vengarse. Y el rey David le perdonó la vida al que lo quería matar dos veces, porque era un hombre íntegro. Y hasta este momento David ha sido un claro ejemplo de lo que significa ser conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, admite el rey David que ha sido pecador desde siempre. Cuando es confrontado con su gran pecado, el que estudiamos ayer, su pecado, ayer dijimos varias cosas que consistió su pecado, ¿no? Primero, evadió su responsabilidad. Cuando tenía que haber estado en la guerra, como todos los reyes, porque eran su responsabilidad como líder del pueblo de Dios, andaba de ocioso. Luego vio a la mujer que se estaba bañando, una mujer casada, no era su esposa, era esposa de otro hombre, y la vio con lujuria, y luego pidió que se la trajeran, abusó de su poder. Le dijo a sus súbditos, tráiganme a esa mujer. Y la gente le decía, sus súbditos le decían, Señor, rey, esa es la mujer de Urías, está casada. David ignoró las advertencias, abusó de su posición como rey, y aquella mujer fue y David tuvo intimidad con ella. Era el rey, nadie le podía decir que no. Y luego no confesó su pecado, no se arrepintió, anduvo como si nada hasta que la mujer le dijo, estoy embarazada. Y David hizo hasta lo imposible por encubrir su pecado. Mandó a traer a aquel hombre, aquel no quería ir con su esposa. David quería que la gente pensara y que ellos mismos pensaran que el papá era el esposo, pero el esposo no quería ir a pasar tiempo con su mujer porque estaba en guerra y era un soldado fiel, valiente. David lo emborrachó, ni así se fue con su esposa. Finalmente David, con tal de encubrir su pecado, lo mandó de regreso a la guerra con una carta que decía que lo pusieran en el frente de batalla. Y ayer decíamos, parte del problema de David es que no tenía a quien rendirle cuentas, no tenía a quien confesarle su pecado, no tenía a alguien por encima de él que lo vigilara, que le pidiera cuentas, que lo exhortara. Eso necesitamos. Y finalmente llegó el profeta Natán, hombre enviado por Dios, y le dijo al rey David, has cometido pecado. Le contó una historia hermosa que no estudiaremos hoy, la estudiaremos otro día, pero le dijo Natán al rey David, has cometido un gran pecado. Y finalmente el rey David, cuando fue confrontado,
se arrepintió y admitió su pecado y volteó a ver su vida. Y su vida hasta este entonces, David había sido un hombre ejemplar, la verdad. Pero David reconoció que aún con todas las cosas buenas que hizo, era pecador. Porque el problema de la condición humana no es que pecamos. El problema de la condición humana es que somos pecadores, estamos corrompidos por el pecado. Aún el rey David, con toda su vida conforme al corazón de Dios, con su valentía, con su fe y todas las cosas hermosas que hizo, grandiosas que hizo, no dejamos de reconocerlas. Pero era un hombre pecador desde el comienzo de su vida, porque esos somos todos. Lo mejor de los seres humanos, mi amado hermano, no alcanza para impresionar a Dios, no alcanza para salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos corrompidos desde nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana está corrompida. Vamos a leer lo que dice el rey David, el salmista, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos después de esta larguísima introducción, mis hermanos, a Salmo 51:5, que dice así: Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Lo voy a leer en varias versiones, dice la traducción en lenguaje actual. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. La Biblia Dios habla hoy, dice: En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Dice la Reina Valera: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Voy a leer una última versión, la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice así: Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Qué interesante que el rey David está aquí en su oración, en su derramamiento de su corazón, completamente vulnerable delante de Dios. Nos está diciendo una verdad teológica muy importante, una de las doctrinas cristianas más fundamentales, y es esta: que el ser humano está corrompido por el pecado. Y déjenme explicar esto, que es muy profundo, pero lo voy a tratar de hacer muy rápido. Dios creó al ser humano bueno. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios dijo: esto es bueno en gran manera. Dios creó a Adán y a Eva en un mundo paradisiaco, era un paraíso, en comunión con Él. Y no había pecado en la creación todavía. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios no mejor creó un mundo sin sufrimiento, sin maldad? ¿Qué crees? Sí lo creó sin sufrimiento, sin maldad. El problema fue que entró el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué entró el pecado? Porque Dios le había dicho a Adán y Eva: pueden comer de todos los árboles, pero de este no pueden comer. ¿Por qué de ese no? No porque ese árbol tuviera algo de especial, sino porque era una manera de enseñarles a Adán y Eva lo que es el bien y el mal, lo que es la obediencia y la desobediencia. Les estaba dando libertad. Dios quería que el ser humano tuviera libertad de hacer el bien o de hacer el mal, de creer en Dios o de no creer en Dios. ¿Por qué Dios quería que el ser humano tuviera libertad? Porque solo así se puede relacionar con nosotros. Una relación solo puede existir verdaderamente, una relación de amor, de amistad, solo puede existir cuando hay libertad. Si yo te obligo a que me ames, te apunto con una pistola a tu cabeza: ámame. Eso no es amor, no puede haber amor. Para que haya amor tiene que ser voluntario, tiene que ser una relación real, tiene que haber decisión, libertad. Por eso Dios le dio al ser humano libertad, pero el ser humano usó su libertad para desobedecer a Dios. Y fue ahí cuando entró el pecado en la humanidad. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y ese es el pecado original, que es el origen de toda la maldad y todo el pecado: desobedecer a Dios. La serpiente les había dicho: serán como Dios. El ser humano le gustó esa idea: yo soy como Dios, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Y lo seguimos viendo el día de hoy. El ser humano está en una corrupción total porque se cree Dios, cree que puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y desde entonces todo ser humano nace pecador, con la naturaleza humana corrompida. El ser humano que Dios creó era bueno. No es que Dios haya estado creando pecadores, no. Dios creó un ser humano bueno. El ser humano se corrompió por el pecado, por la desobediencia. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Él está haciendo cosas para regresarnos a ese estado
de bien, de bondad, de pureza. Y por eso envió a Cristo Jesús, que en la Biblia se conoce como el segundo Adán. En Romanos capítulo 5 de Jesús se habla como el segundo Adán. Y dice el apóstol Pablo, porque el pecado entró por un hombre, Adán, y una mujer, por Adán y Eva, por la primera pareja, así también la salvación, la gracia, la restauración va a entrar por un hombre, el segundo Adán, Jesucristo, que murió en la cruz para lavarnos. Mis queridos hermanos, somos pecadores. Tenemos que reconocer eso. Somos pecadores. El pecado está en nosotros. La Biblia lo dice por todos lados. Nuestra naturaleza está corrompida. Dios lo dice ahí en el libro de Génesis capítulo 6, cuando la humanidad ha alcanzado un nivel de depravación extremadamente grande. Y Dios dijo, he notado que la maldad de los hombres es desde su juventud. Desde niños, mi amado hermano, desde niños. Tú ves a los niños, a los bebés, somos egoístas. Pensamos en nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y solamente nosotros. No digo que los bebés sean malos, son bebés inocentes, pero estamos marcados ya desde nuestro nacimiento con esta naturaleza pecadora, rebelde contra Dios. Y otra vez, hasta ahí son malas noticias, pero Dios envió al segundo Adán para restaurarnos, para salvarnos. Por eso déjame ir a las 3 enseñanzas del día de hoy, mi querido hermano. Número 1, las 3 van a tener que ver con volver. Número 1, vuelve a tu pasado y reconoce tu pecado. Mira atrás a tu vida. Examina tu corazón. Reconoce que eres pecador. Escucha esto. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende la diferencia? No es que nos convertimos en pecadores la primera vez que pecamos. No. Somos pecadores desde que nacemos. Hay una naturaleza corrompida y por eso pecamos. David, con todo y que había sido un hombre bueno, en general, era pecador, igual que tú y yo. Era un ser humano imperfecto y tenemos que reconocer eso. Número 2, vuelve en sí y corre a la casa de tu padre. Me gusta esa frase que utiliza la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba en el pecado, volvió en sí y se acordó, ¿qué estoy haciendo aquí entre basura? Después de haber malgastado toda la herencia de su padre, mejor regreso a casa de mi padre a que me dé un lugar. Mi amado hermano, vuelve en sí. A veces se necesita un Natán, como le pasó a David, alguien que lo confronte y le diga, eres pecador. Espero ser ese para ti quizá en este momento. Y si no soy yo, alguien que te confronte con tu pecado y te diga, estás pecando, eres pecador, regresa a la casa de tu padre. Y número 3, vuelve a nacer por la gracia de Cristo. Si el pecado entró en nosotros por la primera desobediencia de Adán y Eva, la salvación, la gracia, la restauración, la purificación también puede entrar en nosotros si creemos en Cristo. A veces necesitamos un recordatorio como este, a veces necesitamos, no a veces, siempre necesitamos un Salvador que nos limpie y ese es Cristo Jesús. Vuelve a tu pasado y reconoce tu pecado. Vuelve en sí y reconoce y corre a la casa de tu Padre. Vuelve a nacer por la gracia de Cristo. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Sí, Señor, reconocemos que somos pecadores, estamos corrompidos. Restáuranos, te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.